So continuing our study, Así que continuamos nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Nos basamos en el mandato de Jesús en Mateo capítulo 28, donde dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado, enseñándoles a hacer todo lo que yo os he mandado. Este ha sido el tema de nuestro estudio hasta ahora. Así que llegamos a Mateo capítulo 26, verso 13, donde vimos cómo esta mujer había derramado el perfume. Y Judas Iscariote estaba entre los discípulos que dijeron, porque este perfume está siendo desperdiciado en Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué quieres molestar a esta mujer? Y eso es lo que vemos en Juan capítulo 12. Pero cuando lo vemos aquí y conectamos con esto, encontramos inmediatamente después que Judas fue al sumo sacerdote. Eso lo estuvimos hablando la última vez. Estaba ofendido y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo se los entregue? Y desde entonces, él empezó a buscar una buena oportunidad para traicionarlo. En Mateo 26, verso 16. Vimos la última vez cómo Judas se ofendió solo por una pequeña corrección. Pasamos al verso 17, donde leemos el primer día de los panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? La Pascua era una fiesta que Dios había ordenado para los israelitas desde el día que salieron de Egipto. Debía ser un recuerdo constante de cómo Dios los había liberado. Era una fiesta sencilla, pero era para recordarles su liberación de Egipto. Y Dios dijo, cuando tus hijos te pregunten qué significa esto, deben explicarles cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto. Y eso se repitió año tras año, durante 1500 años a partir de ese momento, hasta la época de Jesús. Y Jesús estaba guiando a la gente fuera del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Pero mientras se establecía el nuevo pacto, él seguía obedeciendo las leyes del antiguo pacto, que fueron dadas para los judíos. Siempre que la gente acudía a él para cualquier cosa, él les enseñaba a obedecer la ley. Por ejemplo, a los leprosos que quedaron limpios, les decía, ve y muéstrate a los sacerdotes. A los fariseos les dijo que tienen que pagar los diezmos, y en todo obedecía la ley, e incluso aquí vemos que guardaba la Pascua. Así que vemos que a pesar que la Pascua era solo una pequeña fiesta ritual, Jesús la guardó. Y hay algo que podemos aprender de eso, que Jesús siempre enseñó con su ejemplo. Y eso es incluso algo pequeño, que realmente no tiene ningún valor moral. Pero si Dios lo había ordenado, Él lo hacía. Eso es lo que aprendemos de Jesús. Por ejemplo, partir el pan o el bautismo. Estas son dos cosas que Jesús instituyó. No hay valor moral en ellas, pero como Jesús lo ordenó, lo hacemos. Eso es lo que aprendemos del ejemplo de Jesús celebrando la Pascua. Verso 18. Él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Es maravilloso que en una tierra donde casi todo el mundo rechazaba a Cristo, hubiera muy pocas personas que lo aceptaron. Todavía había unos pocos que estaban dispuestos a abrir sus casas para Cristo, donde Jesús podía incluso decir, quiero una habitación en tu casa. Imagina la libertad que este hombre le había dado a Jesús, que en cualquier momento que quisiera una habitación en su casa, él podía venir y tomarla. Es maravilloso. Hoy también hay gente así que le dice al Señor, cualquier cosa, Señor, en mi casa, en mi vida, está siempre a tu disposición. De lo contrario, Jesús no se habría tomado la libertad de decirle a sus discípulos que fueran a ver a esa persona y le dijeran que él quería celebrar la Pascua en su casa, porque esto no es Jerusalén.
Jesús vivía en Capernaum, por lo que su casa no estaba en Jerusalén, pero podía decirle a alguien, quiero una habitación en tu casa. Y es maravilloso si podemos estar disponibles para el Señor de esa manera, que el Señor pueda decirnos, quiero esto de ti, e inmediatamente lo hacemos. Y los discípulos, versículo 19, hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Él estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. ¿Ves? Esta es la primera vez que Él deja en claro a sus discípulos que alguien entre ellos, entre los 12, iba a traicionarlo. Y es muy interesante ver la reacción de ellos. No se miraron unos a otros y dijeron, me pregunto quién va a traicionarle. Por supuesto que yo no seré. Pero no reaccionaron así, con todos los defectos que tenían estos discípulos. Hay una cosa buena que podemos ver en ellos, y esa es que no se juzgaban uno a otro. Ellos se juzgaban a ellos mismos. Cada uno comenzó a decir, ¿acaso seré yo, Señor? Y no solo eso, dice que estaban profundamente tristes. Estaban conmocionados porque era la primera vez que escuchaban algo sobre esto, que uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos tristes le preguntaban, Señor, no puedo ser yo, ¿verdad? Esa es una actitud maravillosa. Aquí es donde el Señor instituyó la mesa del Señor. Y cuando venimos a la mesa del Señor, la Biblia dice que cada hombre se examine a sí mismo y que coma del pan. Y vemos un ejemplo de eso en los discípulos, en la primera fracción del pan, que cada uno de ellos se examina a sí mismo y dice, Señor, ¿seré yo? Este es el espíritu con el que se construye la iglesia. Pedro dice en 1 de Pedro 4, verso 17, la casa de Dios es aquella en la que nos juzgamos primero a nosotros mismos. Así que vemos un maravilloso ejemplo de este espíritu de autojuicio aquí en estos discípulos. Y luego continúa diciendo, el que mojó su mano conmigo en el cuenco es el que me traicionará. ¿Qué es la traición? ¿Por qué es tan grave en este caso en particular? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en relación con la mesa del Señor, en el Antiguo Testamento se cita en el versículo 4 del Salmo 41, que el que coma pan conmigo me entregará. Traicionar a Jesús de cualquier manera en sí es algo grave. Pero comer el pan con Él y luego traicionarlo es mucho más grave. Y puede que algunos de nosotros no nos demos cuenta de la gravedad de esto, como la gente de esa cultura en el Medio Oriente en ese momento. Hay una historia que viene hace de unos 100 años de Arabia, de un hombre que fue buscado y por cuya cabeza había un precio muy alto. Así que él tenía mucho cuidado de no ser atrapado. Se cubría la cara y viajaba a través del desierto. Pero él sabía una cosa, que los árabes beduinos que vivían allí tenían un principio que si alguien comía pan con ellos, nunca lo traicionarían. Y así este hombre cuando tenía hambre se cubría la cara para que la gente no le reconociera fácilmente. Y los árabes beduinos que vivían allí en las tiendas son muy hospitalarios, incluso con los forasteros. Entró en una tienda y se sentaron y ellos no sabían quién era, y comió con ellos. Y una vez que él hubiera comido con ellos, podía quitarse el chal de la cara y dejar que ellos vieran quién era. Él estaba absolutamente convencido de que esta gente nunca le traicionaría, porque había partido el pan con ellos. No importa el precio que pongan a mi cabeza, ni el dinero que puedan conseguir, ellos no me traicionarán. Y eso es lo que quiere decir. El que ha comido pan conmigo me ha traicionado. Ese es un delito muy grave. Así que en el partimiento del pan, estamos hablando de un compromiso con Jesús y también con los que nos rodean.
Y aquí leemos que Judas traicionó a Jesús por dinero. ¿Recuerdas que Jesús dijo que solo hay dos amos en el mundo, Dios y el dinero? Y vemos el principio de eso justo aquí. Que había quienes querían seguir a Jesús y aquí había una persona que estaba dispuesta a traicionarlo por dinero. ¿Qué significa traicionar a Jesús por dinero? Significa negar a Cristo con mi vida, en los términos del día de hoy, con mis acciones, solo porque voy a ganar algo de dinero. En el caso de Judas fueron 30 piezas de plata. Pero podría ser incluso menos que eso. O en nuestro caso, por ejemplo, en tu oficina o en algún negocio, si puedes obtener algún beneficio o ganancia para ti mismo, haciendo trampa, firmando una declaración falsa, tú haces ese dinero. Pero si te llamas cristiano, ahí has traicionado a Jesús. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Aquí por dinero Judas me traiciona. Y en la historia del cristianismo en 2000 años, hay tantos creyentes que no se dan cuenta, pero han traicionado a Jesús por un poco de ganancia terrenal. Es realmente cierto. Solo hay dos amos, Dios y el dinero, y es imposible servir a ambos. Judas trató de servir a ambos, pero finalmente descubrió que en realidad estaba sirviendo al dinero. Y todos los que hoy tratan de servir a Dios y al dinero, descubrirán que en el día final en realidad solo están sirviendo al dinero. Y así Jesús dice en el verso 24, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Era mejor que esa persona no hubiera nacido. ¿Ves lo grave que es traicionar a Jesucristo? Negarlo con tu acción por alguna ganancia o provecho terrenal, cualquiera que sea. Negar tu fe en Cristo o dejar de seguirlo solo por una pequeña ganancia. Puede que nadie lo sepa, pero tienes que tomarte en serio estas palabras. Que si traicionas a Jesucristo, no importa si fue Judas entonces o cualquiera el día de hoy, el principio es el mismo. Es mejor para esa persona que ni siquiera hubiera nacido. Eso es lo que Jesús enseñó. Es una palabra muy seria la que Jesús enseñó. Así que tenemos que estar muy atentos para que ninguna palabra o acción nuestra traicione a Jesucristo. No quiero ser catalogado por el Señor como alguien que mejor no hubiera nacido. ¿Y ves la hipocresía de Judas aquí en el verso 25? Lo estaba traicionando. Él dijo, seguramente no soy yo, rabino. Y Jesús dijo, tú mismo lo has dicho. Así que es posible que personas que pueden ser tan inteligentes puedan estar traicionando a Jesús en secreto, habiendo ya recogido las 30 piezas de plata. Y puedan sentarse en medio del pueblo de Dios, partiendo el pan, actuando como todo un creyente, siendo unos buenos hipócritas, que pueden preguntar con el mismo lenguaje que los demás, Señor, no seré yo, ¿verdad? La hipocresía está ahí. Ahí encuentras los pecados que han plagado a la iglesia cristiana a través de estos 2000 años, traicionando a Jesús con la hipocresía y por el amor al dinero, justo ahí con Judas Iscariote. Y es mejor que tales personas nunca hubieran nacido. Mientras comían, verso 26, Jesús tomó un poco de pan y después de bendecirlo, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan partido simbolizaba el cuerpo partido. Este es mi cuerpo partido por vosotros. Ahora bien, el cuerpo de Jesús no estaba roto en aquel momento, el cuerpo físico. E incluso en la cruz su cuerpo no fue quebrantado. Solo fue traspasado en 5 puntos, pero no roto. ¿Qué quiso decir con, este es mi cuerpo roto por vosotros? Había algo dentro del cuerpo de Jesús que estuvo roto durante 33 años y medio. Y esa era su propia voluntad. Verás, con nuestro cuerpo hacemos tantas cosas, pero básicamente podemos decir que hacemos nuestra voluntad con nuestro cuerpo o la voluntad de Dios.
En todo lo que hacemos, estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de Dios. La Biblia dice, presentad vuestros cuerpos en Romanos 12, verso 1, como sacrificio vivo a Dios, y sed renovados en vuestra mente para que podáis comprobar la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que hay una conexión entre el cuerpo y hacer la perfecta voluntad de Dios. Comienza con rendir nuestro cuerpo para finalmente hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que Jesús entregó su cuerpo. Lo leemos en Hebreos 10, verso 5. Un cuerpo que me fue preparado para hacer tu voluntad. En otras palabras, Él estaba diciendo desde su nacimiento, este cuerpo solo va a hacer tu voluntad. Así que para hacer la voluntad de Dios en este cuerpo, hay algo dentro que tiene que ser roto constantemente. Y esa es nuestra voluntad. Ese es el significado de tomar la cruz cada día. Y cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo partido por vosotros, ellos no lo entendieron. Jesús les dijo en la última cena, lo leemos en Juan capítulo 16, aún tengo cosas que decirles, pero ahora no lo podrían entender. Eso significa que no entenderían, pero lo entenderían más adelante. Y lo entendemos ahora después de la venida del Espíritu Santo, que ese quebrantamiento está dentro. Este es mi cuerpo roto por vosotros. Y así es como participamos de ese pan partido. Estamos diciendo, Señor, en mi cuerpo también quiero que se rompa mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Ese es el significado aquí. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella. Tomó el pan, dio gracias y lo partió. Tomó la copa y dio gracias. Había un espíritu de agradecimiento al ir a la cruz. Y quien haya visto la forma en que Jesús caminó, cada discípulo tendrá un espíritu de agradecimiento al ir a la cruz, porque sabemos ciertamente que si morimos con Él, viviremos con Él. Los creyentes no experimentan la vida de resurrección de Jesús porque no están dispuestos a seguir este camino, el camino de la cruz. Piensan que este es un camino de tristeza, muerte, ya sabes, repugnante. No, es una forma de vida. Sí podemos vivirla. Y de eso damos testimonio al partir el pan. Cuando tomó la copa, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así que aquí vemos el significado de esa sangre, donde esa copa está simbolizando la sangre de Jesús, que va a ser derramada en la cruz, y se relaciona con un pacto. En el antiguo pacto, la sangre de los animales era rociada en el tabernáculo sobre el altar. Y aquí de nuevo Jesús estaba diciendo, estoy estableciendo un nuevo pacto. Y eso es a través de poner mi vida, derramando mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que se derrama por el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento el pecado solo era cubierto. El Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado es cubierto. Pero en el Nuevo Testamento el pecado no está cubierto, es limpiado. Hay gente que canta canciones como estoy bajo la sangre. Esa es una expresión del Antiguo Testamento, donde ponían la sangre en la puerta para que el ángel de la muerte no entrara en su casa. Ellos estaban bajo la sangre. Pero, por ejemplo, yo no estoy bajo la sangre. La sangre no está sobre mí. La sangre ni siquiera me cubre, me limpia. Así que no hables que estás bajo la sangre o que estás cubierto por la sangre, sino que estás limpiado por la sangre. Ese es el nuevo pacto, limpios por la sangre. Así que este es el nuevo pacto, y Jesús derramó su sangre en la cruz. Cada gota de sangre fue derramada, y por supuesto para el perdón, para limpieza total de nuestros pecados, lo que significa una nueva actitud ante el pecado. Eso es lo que significa el nuevo pacto. Eso significa que pienso, ¿cuál fue el precio pagado para liberarme del pecado? No fue solo la sangre de toros y machos cabríos, sino la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto me tomo el pecado muy en serio. Así que la partición del pan es muy significativo. No es algo que podamos tomar a la ligera. Muchos cristianos acuden a la mesa del Señor sin tomarse muy en serio todo esto. Y una vez que entramos en el nuevo pacto, descubrimos lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, que este pan no solo simboliza el cuerpo de Jesús, que fue partido, sino también el cuerpo de Cristo hoy, los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, y todos estamos partiendo ese único pan, lo que significa que hay un compromiso con este cuerpo,
con el que estoy partiendo el pan. Así que hay doble significado en la partición del pan. Y estos discípulos no podían entender porque no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros lo entendemos. Así que en primer lugar se refiere al cuerpo de Cristo en el que su voluntad fue quebrantada durante 33 años y medio. Y en segundo lugar, al cuerpo con el que nos reunimos hoy cuando partimos el mismo pan, estamos comprometidos. Así que esto es lo contrario de la traición. Cada creyente está comprometido a caminar como Jesús caminó, comprometido con el cuerpo de Cristo. Si no, la única alternativa es como Judas, la traición. Ahora, una persona que no parte el pan, que no es cristiana, que está en el mundo, no está traicionando. Ni siquiera afirma seguir a Cristo. Eso está bien. Pero si una persona pretende ser cristiana y no camina de esta manera, es un traidor. Entonces Jesús dijo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que aquí vemos una referencia a la cruz y una referencia a la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que leemos también en 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11 se nos dice que mostramos la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11, verso 26. Proclamamos la muerte del Señor, eso es el pasado, hasta que venga, eso es el futuro. Así que la partición del pan apunta hacia atrás, a la muerte de Cristo, y apunta hacia adelante a la venida de Cristo. Muchos no piensan en eso porque una vez que Cristo venga, esto habrá terminado. Así que es un testimonio que creo en la muerte de Cristo por mi pecado. Y también creo que Cristo va a volver algún día y esto terminará. Y eso es lo que Jesús dijo aquí. También lo menciona aquí. Va a llegar un tiempo en el que el reino de mi Padre será establecido y beberé del vino con Él. Estaremos festejando y bebiendo cuando Cristo venga de nuevo. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Es muy interesante ver esa pequeña expresión, que justo antes de que Jesús fuera a la cruz, Él no estaba sombrío. Él estaba cantando un himno. Imagínate, el Señor estaba alabando cuando Él sabía que iba a ser traicionado, capturado y asesinado a la mañana siguiente. Ese es el espíritu con el que vamos a la cruz. Vamos a la cruz cantando un himno, cantando alabanzas a Dios porque sabemos que nada puede pasarnos. Todo está bajo el perfecto plan de Dios. Como dice en Hechos capítulo 2, según el plan predeterminado de Dios, Jesús fue crucificado. Y no hay nada que nos pueda suceder que no esté en el plan predeterminado de Dios. Y sabemos que habrá una resurrección. Así que aquí hay muchas cosas maravillosas que Jesús enseñó, pero ellos no lo entendieron, que nosotros ahora podemos entender. Entonces Jesús dijo, verso 31, todos vosotros os apartaréis, le dijo a los discípulos, por mi causa, pues está escrito, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta es una cita de Zacarías, y es interesante. Cuando un pastor es herido, las ovejas se dispersan. Y eso es lo que vemos. El diablo siempre busca golpear a los pastores en una iglesia. Así que pastores, tengan cuidado, vigilen, no traicionen. Sean leales y verdaderos. Caminen por el camino de la cruz. De lo contrario, si dan mal ejemplo, pueden hacer que se dispersen las ovejas. Que Dios nos ayude. Y continuaremos este estudio en nuestra próxima sesión.